Hola hermanos, estamos en el tiempo de la palabra, después de harto rato que no nos veíamos acá, de esta manera. Y hoy día vamos a ver un tema, yo siempre digo, marzo marca de alguna manera el inicio del año escolar, el año de trabajo, después de vacaciones, independiente de que uno haya tenido o no vacaciones. Y, y un poco lo que quiero plantear hoy día es dónde vamos a poner el corazón durante este año que viene, que estamos comenzando en marzo, este año de iglesia. Por eso el tema se llama así, Cristo en mi corazón, y esa es la respuesta, ¿no? ¿Dónde vamos a poner nuestro corazón? En Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está ahí, no está en otra parte, porque Él nos salvó, porque Él nos hizo suyos, y Él quiere que nosotros lo honremos, lo glorifiquemos, lo alabemos, vivamos para Él. Y es lo que está hablando Pablo en la carta a los filipenses. Ya hemos estado hablando algunas veces antes acerca de estos textos, pero hoy día vamos a continuar para terminar el capítulo 1. Entonces vamos a estar allá en Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 30. Vamos a orar para comenzar. Dios grande y eterno, Dios todopoderoso, que cambia vidas para siempre por medio de Cristo. Ese eres tú, un Dios justo, un Dios santo, un Dios lleno de amor y misericordia. Y te damos gracias hoy por ser tus hijos. Y queremos que hables a nuestros corazones para poder honrarte, para poder alabarte y esperar de ti lo mejor, lo que tú tienes para nosotros, lo que tú deseas de nosotros. Saber esas cosas para poder, y esta quizás es lo que queremos plantear como meta, tener un corazón conforme al tuyo. Rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Dice la escritura que David tenía un corazón conforme al de Dios. Por tanto, no es malo pretender, de hecho yo creo que es lo que Dios quiere, que nosotros podamos tener un corazón también de esa manera, conforme al corazón de Él, ¿sí? Y bueno, obviamente tenemos que conocer cómo es el corazón de Dios, o quizás partir antes, cómo es Dios, etcétera. En, en el texto en que estamos, Pablo va a decir una frase que es tremenda. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué quiere decir con eso? Y no es tan difícil entender la frase, suena simple. ¿Sí? Que la vida de Pablo es Cristo, no es otra cosa. No dice que su vida, que Cristo es su vida. No, dice que para él el vivir como todo lo que lo rodea, como todo lo que piensa, todo lo que anhela, todo lo que sufre, es Cristo. Y el morir, o sea, si ya deja este mundo, es ganancia. Y vamos a conversar algo de eso. ¿Por qué alguien puede llegar a decir tan categóricamente algo de este nivel? Porque es fácil decir solo en palabras que para mí el vivir es Cristo, cuando mi vida está haciendo cualquier otra cosa menos lo que Cristo quiere. Pero Pablo lo dice porque está haciendo exactamente la voluntad del Señor. Está en el centro de la voluntad del Señor y él no ve otra cosa que Cristo en su vida. Y si algo va a hacer, lo va a hacer en función de Cristo. Y si algo no va a hacer, no lo va a hacer en función de Cristo. Entonces, no es tan fácil llegar y decir esta, esta frase. Por eso la pregunta, bueno, ¿y dónde está mi corazón? Pablo lo resuelve en Cristo. ¿Cuándo? Sea aquí, en este mundo, o sea cuando esté allá con Él en el cielo. Cristo es el fundamento, la esencia y el objetivo de la vida cristiana. Básicamente es lo que está diciendo. Él, nuestro Señor, es el fundamento en donde nos paramos, es la esencia, es lo que nos mueve, es lo que nos hace respirar, es lo que pensamos y es el objetivo de nuestra vida. Es donde queremos ir, tener un carácter conforme al de Cristo, como dice ya en Romanos 8, o un corazón conforme al de Él. ¿Sí? Eh, ¿Cómo podríamos decir lo mismo que Pablo? Y la base
tiene que partir necesariamente de un conocimiento de Él. Por tanto, requiere ser salvo, número uno. ¿Eres salvo? ¿Has entregado tu vida al Señor? ¿Has rendido tu vida a Cristo? Si has hecho eso, hay que construir sobre eso, hay que crecer sobre eso. Y para ello necesitamos obviamente conocer al Señor. ¿Y qué significa eso? Voy a hacer un paréntesis. Hay muchas cosas que Dios es y muchas cosas que Cristo hizo en la cruz en favor tuyo, en favor mío, en favor del mundo, que aún tiene que llegar a Él. Y dice que nos redimió, nos santificó, nos justificó, expió nuestros pecados. Y estoy usando términos que aparecen en la Biblia, que también son términos teológicos, que necesitamos conocer. Entonces yo puedo preguntarte, ¿qué es la redención, por ejemplo? ¿De qué consta? ¿Qué fue lo que hizo el Señor respecto de eso por ti? Y escuchamos la palabra, leemos la palabra, pero tal vez no hemos investigado bien de qué se trata. Y ahí como iglesia estamos todavía con necesidad de crecer. Tal vez alguien puede decir, mira, ahí están fallando. No, no estamos fallando, estamos comenzando. Y los quiero animar durante este año a crecer en estas cosas, a entender qué es lo que el Señor hizo, qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Porque quién es Él, cómo es Él. Todas estas cosas para ir compartiéndolas durante el año, para poder llegar a fin de año con un corazón rendido al Señor y decir, para mí no existe otra forma de vivir la vida que Cristo, como dice Pablo. Y si no estoy en esta vida, estoy en una vida mejor, en la presencia del Señor. El morir es ganancia. Llegar a decir eso de corazón, porque eso es lo que va a mover nuestras vidas, ¿sí? Entonces necesitamos saber qué son estas cosas. Y ahí el mismo Pablo escribe a los romanos en la carta donde va a presentar la situación del hombre ante Dios, que es terrible. El hombre pecador está fuera de todas las cosas de Dios, no puede alcanzar a Dios y está condenado. Y allá en el capítulo 3 hay un versículo famoso que dice que porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, estamos fuera de la gloria de Dios, no hay forma en que podamos alcanzarla. Pero en el 24 va a hablar al creyente y va a decir, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados. Y ahí tenemos esa palabra, ¿qué significa que seamos justificados? Luego dice gratuitamente por su gracia. ¿Qué quiere decir eso? Mediante la redención, que te preguntaba recién, ¿no? ¿Qué es la redención? ¿Qué es en Cristo Jesús? Y sigue hablando Pablo, dice a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Entonces hay cosas que aún tenemos que conocer. ¿Para qué te preguntas tú? Para saber en el corazón esa tremenda obra que hizo Dios y no tenía que hacer. Para conocer un poco más de ese infinito amor incondicional, de cómo Dios te amó desde antes de la fundación del mundo. Es tremendo. Con tanto amor que fue capaz de morir en la cruz por ti. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, esas son las cosas que tenemos que ir averiguando. Y cada vez que veamos, se nos abra un poco la maravilla de la cruz, no nos va a quedar otra cosa que postrarnos al Señor en adoración. Porque no merecíamos eso, sin embargo Él estuvo dispuesto a hacerlo. Porque eso que estuvo dispuesto a hacer tiene un costo gigantesco que nadie puede medir, solo Dios. Y nos sobrepasa de muchas maneras. Y nosotros a veces decimos, gracias Señor porque soy salvo, pensando en esto. No pensando en que Dios fue el que dio su vida por nosotros. Por eso eres salvo. Y a veces damos gracias al Señor porque nos perdona nuestros pecados. ¿Sabes cuánto cuesta ese perdón? Y se nos olvida. A eso quiero ir. Un poco quiero que este año
pensemos realmente en quiénes somos, porque ya no somos los que éramos, somos de Cristo, somos cristianos, somos iglesia, somos creyentes y somos distintos, somos ciudadanos del cielo, no somos de acá. Por lo tanto, nuestros ojos no tienen que estar acá, ni en nosotros, sino solo en Él. Él se encarga de todo lo demás. Esa es la meta, para poder glorificar de corazón a Dios como Él quiere, como Él se va a gozar. ¿Qué significa entonces esto de ser justificado? Y podemos hablar de la justificación que es dada a quien cree por fe en el Señor Jesucristo. Entonces es declarado totalmente justo delante de Dios, no un poco justo, totalmente justo, 100% justo delante de Él. Oh, gracias Señor. No, pero la definición sigue. ¿Para qué? Es para que Dios ahora nos trate como justos. Y eso tiene muchas implicancias. Por eso es importante entender la justificación, no por el acto en sí, sino porque qué implica eso en tu vida y en la mía. Y si no lo hemos entendido, entonces es como si no existiera, aunque existe, porque Dios lo hizo. Y es muy feo, por decir de una manera, estar delante de Dios desconociendo lo que Él hizo y qué hizo Él de nosotros. Yo no quiero eso para nosotros, por eso durante este año vamos a animarnos a crecer, como dije recién, en las maravillas del Señor, en el amor del Señor, que está definido todo en su palabra. Él todo lo tiene revelado en amor para nosotros. Entonces, ser tratado como justo por Dios significa, por ejemplo, que eventualmente vamos a ser disciplinados si no estamos haciendo lo correcto, pero ya no disciplinados con la ira de Dios, porque esa la derramó en el Hijo, sino que vamos a ser disciplinados con amor de Dios. Y es distinta la figura. Y es distinto entonces ser justificado, ¿te das cuenta? Vamos a aprender más del amor de Dios. Vamos a querer más vivir en comunión con Dios. Vamos a poder dar frutos que antes era imposible que los diéramos. Y es lo que el Señor quiere. Vamos a entender, por ejemplo, que Dios es bueno. ¿Qué significa que Dios sea bueno? ¿Significa eso que Dios tiene que salvarte? Y si estudiamos bien de qué significa la bondad de Dios, significa que Dios es bueno primeramente para consigo mismo, por tanto nunca va a hacer algo malo para sí mismo. Y entre esas cosas, nunca va a pasar por alto el pecado. Por lo tanto, si Dios es bueno, debería condenarnos. Y suena raro. Bueno, hay cosas que tenemos que seguir estudiando aún en adelante. Nosotros pensamos muchas veces las cosas al revés. Dios debería hacernos esto porque Él es bueno, porque Él es amor, porque Él es fiel. Y en el fondo lo que estamos haciendo es humanizar a Dios. Y verlo como nosotros lo vemos y no verlo como Él se ve. En esas cosas tenemos que crecer para que también nos demos cuenta de qué ha hecho Él de nosotros, de verdad. No así de oídas de lejos, no, de verdad, viéndolo, experimentándolo. Y eso está en sus escrituras. Cierro el paréntesis aquí. Entonces, una vez que nosotros empezamos a ver estas bondades de Dios, el cómo realmente Dios, qué es lo que hizo Dios por nosotros, Cristo en esa cruz, qué significa, qué implicancias tiene, qué es lo que está haciendo ahora, por qué nos tiene donde nos tiene, qué espera Él de nosotros. Todas esas cosas vamos a ir entendiéndolas de mejor manera y de esa manera se va a ir conformando nuestro corazón conforme al de Dios. Y todo eso lo hace Dios. Pablo mismo aquí en los Filipenses dice que Él es el que produce el hacer así como el querer por su buena voluntad. Y gracias Señor por eso, porque Él es el que está orando y enseñándonos y mostrándonos y haciéndonos experimentar con mucho gozo todo lo que Él es en nosotros y también lo que nosotros somos para Él. Una cosa es con la otra. Cuando Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué es el vivir para Pablo? Cristo.
Entonces, una cosa es con la otra y viceversa. Para él vivir es Cristo y Cristo es su vida, es vivir. Y morir es ganancia. ¿Y cuál es su ganancia? Estar con el Señor, morir. Por Cristo tenemos vida eterna. Él es el dador de la vida y en Él tenemos poder para vivir conforme a esta vida eterna. Es lo que le decía al principio. Hay cosas que Él ha hecho a favor nuestro y que está haciendo en nosotros. Y a veces nosotros no consideramos o no nos damos cuenta porque incluso las desconocemos. No solo nos dio vida y vida eterna, sino que también nos dio el poder para vivir esta vida eterna. ¿Dónde? En este mundo caído. Y con gozo de la manera en que Él se glorifica cuando estemos con Él también en el cielo. Estamos ya preparados para eso. Él nos dio absolutamente todo eso. Y porque estamos unidos en vida con Él. Dicho de otra manera, tú no existes sin Cristo. Y Cristo, aunque es autoexistente, va a sonar mal lo que voy a decir, no existe ahora sin ti. Porque Él creó su iglesia como su cuerpo. A eso quiero apuntar, más que nada. No a la divinidad de Dios, ¿ok? Y hizo de todos uno. Y esa es la figura. Si Él se dio todo ese trabajo, ese tremendo dolor que sufrió para hacer toda esta tremenda obra, la hizo para eso. Y eso es para siempre. Entonces, no pretendamos vivir de otra manera. Nosotros somos de Él. Allá estamos, sentados en los lugares celestiales con Cristo, en el corazón de Cristo. Nuestra vida es Cristo, no es otra. Dios siempre ha querido esto y Cristo lo consumó en la cruz. Y sabemos esto porque vemos permanentemente en las Escrituras cómo Dios está llamando al pecador. Vemos, por ejemplo, en Isaías cuando dice, venid luego y estemos a cuenta, dice Jehová. Luego más adelante va a decir, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Jesús mismo dijo en Mateo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Él nos está buscando, Él nos recogió, Él nos hizo suyos para algo. Y ese propósito es el que quiero que pongamos nosotros como máxima prioridad para este año. Para que terminemos diciendo, para mí realmente, el vivir es Cristo, no es otra cosa. No existe otra cosa al mismo nivel de esa, ni cercanamente a esa. Él quiere que experimentes vida en Cristo. Y lo dice de muchas maneras. En el mismo libro de los Filipenses, en el capítulo 4, 13, por ejemplo, va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es nuestra fortaleza, nuestra vida está en Él. En capítulo 2, versículo 5 dice que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, que nuestro corazón esté en sintonía con los pensamientos y los anhelos del Señor Jesucristo y que sintamos las mismas cosas para que podamos consolarnos, por ejemplo, como Él consuela, para que podamos tener misericordia unos de otros como Él tiene de nosotros, para que podamos perdonarnos como Él nos ha perdonado, etc. En capítulo 3, versículo 20, va a decir que somos ciudadanos del cielo. Ya somos. Estamos en este mundo temporalmente. Las cosas de este mundo para nosotros van y vienen, son temporales. Dios nos las da, Dios nos las quita. Lo que para nosotros tiene valor es Cristo y todo lo de Él en el cielo, porque de allá somos, y lo dice aquí en el capítulo 3, en Filipenses. Y al principio del capítulo 3 va a decir, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y si algún gozo puedes tener tú en tu vida, es porque lo tienes en Cristo. Toda nuestra vida, y puedo seguir nombrando versículos, me enseñé solo algunos de los que están en la carta de los Filipenses.
pero mucho de nuestra vida vamos a darnos cuenta que realmente está en Cristo, no está en otra parte. Entonces la pregunta es, ¿por qué buscar en otro lado? ¿O por qué esperar de otro lado? ¿O por qué aferrarnos a cosas que son temporales cuando en Cristo lo tenemos absolutamente todo? Porque Él lo dio todo. ¿Y cómo vas a morir? Es la segunda parte de la frase, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo vas a morir? ¿Han pensado alguna vez en eso? ¿No? Estuve hablando con un hermano hace poco y le hacía esa pregunta. No sabemos cómo ni sabemos cuándo, pero sabemos que vamos a morir. Eso es un dato. Y tememos la muerte. Tenemos que hacernos siempre estas preguntas. ¿Por qué? Porque el Señor tiene las respuestas. Y cuando encontramos las respuestas del Señor, nuestro corazón haya paz. Yo entiendo que muchos puedan tener temor de la muerte. ¿Por qué? Porque aún necesitamos crecer en estas cosas, al punto de llegar a lo que llegó Pablo. Decir, me da lo mismo si yo vivo, me da lo mismo si yo muero. Porque en todo es Cristo. En todo estoy con Él. ¿Qué valor tiene lo demás? ¿Qué dice Pablo entonces que es morir? Ganancia. Ahora, ojo con pensar que es ganancia para mí, porque yo voy a estar mejor, porque se me van a acabar mis dolores, mis enfermedades. No, el morir es estar en la presencia del Señor. Eso es lo que nosotros vamos a ganar, estar ahora en la presencia del Señor. Y que todas esas cosas que anhelamos del Señor ahora van a estar ahí para nosotros. Esa es la ganancia. Experimentar al Señor cara a cara. La ganancia es porque la muerte trae una mayor experiencia de Cristo. Obvio. Y es precioso cuando lo pensamos así. A lo mejor si alguien no conoce al Señor y no entiende de la vida eterna, me va a escuchar y va a pensar, este está loco. No, no estoy loco. Ni Pablo lo estaba, ni ninguno de nosotros. Sabemos que estar en la presencia del Señor va a ser una vida de gozo impresionante. Una vez siente que no cabe en sí de gozo. Bueno, allá va a ser mayor eso, no sé cómo expresarlo, pero va a ser así, porque va a estar Él. Entonces, Pablo entonces va a llegar a una duda existencial, por decirlo así, que yo llamé la incertidumbre ideal. ¿Cuál es esta incertidumbre ideal? Bueno, ¿qué me conviene? ¿Seguir acá en este mundo o estar con Cristo? Y lo dice en los versículos 22 en adelante. Dice, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Qué va a elegir Pablo? Y podríamos hacer una conversación de esto, ¿no? ¿Qué creen ustedes que va a elegir Pablo? Y la clave la está diciendo, el de la respuesta la está diciendo él mismo cuando expresa, cuando muestra acá su corazón. Estar con Cristo, dice, es muchísimo, es mucho mejor. Entonces uno dice, bueno, eso es lo que él quiere. Pero ¿qué dice después? El amor a la obra, el amor a los hermanos es mucho más grande, porque dice que es más necesario quedarse para la obra del Señor. Estar con Cristo es muchísimo mejor, pero todavía no es necesario. Lo que sí es necesario, y también es muy mejor, por decirlo así, es seguir sirviendo al Señor en la iglesia. Y Pablo resuelve entonces el dilema. ¿Qué es mejor? Seguir sirviendo al Señor. Seguir creciendo en el Señor. Mira, Pablo, creciendo en el Señor. Entonces la pregunta podríamos nosotros hacerla de esta manera. ¿Cómo manifiestas mayor amor a Cristo? Porque Pablo está mostrando en su corazón un tremendo amor a Cristo. ¿Qué existe aquí en su vida para él? De él solo, según lo que hemos leído. Cristo no está mostrando nada más que eso. Es impresionante.
No está pensando en su familia, no está pensando en su trabajo, hacer las carpas, no está pensando en conocer otros lugares, porque si uno lo piensa, él recorrió las islas griegas, no son bonitas. No está pensando en esas cosas. ¿Dios se las dio? Sí. En sí no son malas, son buenas. Pero nada se compara con Cristo. Y eso es lo que Él está mostrando acá. Por lo tanto, nosotros deberíamos, anhelando estas cosas, hacernos esta pregunta: ¿cómo manifestamos entonces nosotros un mayor amor a Cristo? ¿Cómo lo hacemos? Hay un versículo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, que va a decir: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. ¿Y qué es lo que pensamos en esto? Va a decir: para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y básicamente este versículo está hablando exactamente lo mismo. Si Cristo te amó y murió por ti, ¿es cierto eso en tu vida, cierto? ¿Sí? Si Cristo se dio por completo a ti, entonces la obra que Él hizo en ti debiera compungirte, debiera apretarte, debiera de alguna manera presionarte para hacer las cosas que Él quiere. Si no está pasando eso en tu vida, pregúntate si Cristo realmente te salvó. Pero si Él te salvó, debieras estar anhelando estas cosas, con lucha, con problemas, lo que quieras, pero debieras estar haciéndolo. ¿A qué punto? A lo que dice acá: para que los que viven, o sea, nosotros, la iglesia, ya no vivamos para nosotros como personas, sino para Él, para Cristo y su iglesia. Y es el dilema que tenía Pablo y resolvió Pablo en la carta a los Filipenses. Es exactamente lo mismo. Y es como termina allá en Filipenses 1, como termina el capítulo con una invitación, con una exhortación, con un desafío. Mira el versículo 30, dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. ¿Dónde me quedo? ¿Con el Señor o acá en la obra? Y ahora oís que hay en mí. Eso es lo que quiere de nosotros, que tengamos ese mismo conflicto. O sea, que en nuestras vidas, si hay algo que realmente tiene valor, si hay algo que realmente es digno, si hay algo que realmente tiene el peso de mover nuestras vidas, es Cristo y no otra cosa. Eso dice el versículo 30. Y eso quiero yo que sea la meta nuestra este año. Y Pablo nos está invitando en esta carta a los Filipenses para llegar a ella. Cristo en mi corazón. Solamente, dice Pablo en el versículo 27, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Qué significa eso? Que prediquemos el Evangelio de Cristo. Sí, tenemos que hacerlo. Pero no está hablando de eso. No está hablando de una obra evangelística. Está hablando de que en nuestras vidas, que os comportéis. De hecho, en el idioma original está hablando de ese de comportarse, es como vivan ciudadanamente así, algo así se traduce, ¿sí? Si son ciudadanos del cielo, bueno, vivan como tales, un poco eso es lo que quiere decir. Si son de Cristo, vivan cristianamente, a eso se refiere con comportéis, solamente con el verbo comportéis acá. Que os comportéis como es digno. ¿De qué? De todo lo que Dios dice. A eso está yendo cuando dice aquí Evangelio. Solamente que se comporten como Dios dice que debemos vivir de acuerdo a lo que Él dice. Exactamente eso, ni más ni menos. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. O sea cual sea la situación, que Pablo vaya o que Pablo no vaya, o podemos traducirlo, sea que podamos congregarnos o no, no es eso lo importante, dice Pablo acá. ¿Qué es lo importante?
que estemos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, nuevamente, la unidad es terriblemente relevante aquí, por la fe del Evangelio, por lo que Dios dice. Combatir unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cómo podemos expresar eso de otra manera? Humillar nuestros corazones a Cristo según lo que Cristo dice, según lo que Cristo quiere que nosotros hagamos en su obra. Eso significa combatir por la fe del Evangelio, no otra cosa. Debemos, por lo tanto, para poder hacer algo así, vigilar lo que no nos permite hacer las cosas de ese tipo. ¿Qué cosas no nos permiten hacer las cosas de este tipo? El orgullo. Y tenemos que luchar con nuestro orgullo, presentarlo delante de Dios para que nos ayude a ver cuando estamos mal, o escuchar con amor cuando un hermano, con amor, nos hace ver una situación de orgullo. Cuando empezamos a creernos que estamos bien. Bueno, ¿yo qué tanto tengo que cambiar? Yo estoy bien, yo he estado desde no sé cuánto tiempo siguiendo al Señor y participo en las reuniones y todo eso, pero tal vez mi corazón todavía no esté conforme al de Dios porque tiene orgullo, porque yo soy el que me justifico delante de Dios. Ojo con eso. O el egoísmo, en sus distintas presentaciones o envases, como quiera. Por ejemplo, el no querer perder las cosas que he ganado. Y pueden ser cosas, tal cual. Puede ser una situación de familia. No sé, he llegado a un punto en que mi familia, no sé qué cosa, estamos así. Y no quiero perder esto. ¿En quién está pensando? En ti, ¿no? Eso se llama egoísmo. No querer soltar las cosas. O luchar también con la vanidad. Con creer que las cosas, no sé, que las cosas se van a hacer por sí solas, como caen las hojas del árbol en otoño. ¿Va a crecer mi vida espiritual? No. Dios demanda que nuestros corazones sean trabajados por Él. Por lo tanto, tenemos que entregarlos, rendirlos a Él cada día. Y ahí se acaba la vanidad. Y entra la humillación. Esa vanidad puede llevarnos a ser flojos. Y quedarnos como espectadores viendo cómo hermanos sirven en la iglesia y decir, hoy qué linda que está la iglesia. Qué comentario con más apoyo. Pero no he hecho nada por ello. Vano. También estas cosas que nos traban de alguna manera en el crecimiento que el Señor quiere de nosotros, nos puede llevar a, bueno, todos estos son pecados, pero nuestros propios pecados nos pueden llevar a aceptar pecados de otros como normales. Estamos tan acostumbrados a que sea así que pasó a ser normal. Eh, Tenemos que tener cuidado en eso partiendo por nuestras familias. Por un ejemplo, yugo desigual. Ya, tengo hijos y algunos de estos hijos deciden mirar mujeres o hijas, hombres, que no son creyentes. Pero, pucha, es que ellos están pasando por un momento difícil, ¿cómo les voy a decir? Entonces, tal vez si yo les digo, se van a alejar del Señor. Entonces empiezo yo a tomar el poder en mis manos y dejo del poder de Dios afuera, vanidad, orgullo. ¿Te das cuenta cómo los pecados empiezan a funcionar en una sola cosa? Así que mejor voy a esperar un tiempo para que Dios obre, ¿sí? Y empiezo a aceptar el pecado y mi hijo que está en pecado, ¿qué va a decir? Bueno, si mi papá lo acepta, ¿cuál es el drama? Y le estoy enseñando eso. Así nunca vamos a crecer. Ahora, no se trata tampoco de ir con una espada y hacerlo pedazo porque está en pecado. No. Las cosas hay que tratarlas siempre en amor. Recuerda, por ejemplo, un pasaje en Juan donde a Jesús le llevan una adúltera. ¿Y qué le dijo el Señor? Tú eres adúltera, estás pecando, estás condenada. ¿Le dijo eso, no? No, le mostró el pecado. ¿Pero cómo? Ni yo mismo te condeno. Vete y no peques más, con amor. Le mostró la verdad, pero con amor. No le dejó pasar el pecado.
tenemos que aprender estas cosas del Señor, como digo, aprender de Él, conocerlo a Él para ver cómo entonces Él nos va a usar para que de esa manera Él sea honrado con nuestras vidas. O Santiago, en Santiago hay un pasaje que dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿cómo hacer pecado? Eso sí, lo puedo hacer después. Y empezamos a tratar como normales cosas no es que no sean normales, son pecados. Lo normalizamos en nuestras vidas. Y de alguna manera nos van construyendo una coraza para recibir realmente la palabra de Dios. Entonces la traducimos con todas estas cosas que nosotros hemos puesto para que llegue débil a nuestros oídos y pensemos que las cosas son como realmente no son. Y quedemos como sordos, medio sordos a la palabra. ¿Conoces el salto del puente ese, cuando se tira la gente de un puente hacia abajo, se llama bungee? Yo pensaba en esta imagen cuando, bueno, si uno va, yo una vez quise hacerlo, después me arrepentí, pero si uno va para allá y se va al puente, se pone con todas las amarras y te sujetas ahí del puente y tienes que tirarte, ¿no? Y miras hacia abajo y la verdad, y es como obvio, ¿no? Si no te sueltas, nunca te vas a tirar. Entonces, ¿para qué fuiste? Y a veces en nuestra vida cristiana pasa lo mismo, nos aferramos tanto a las cosas que Dios nos ha dado que nunca saltamos hacia Dios. Nunca entregamos realmente, nunca rendimos realmente nuestra vida al Señor, porque estamos agarrados de las cosas que Él nos dio. Y es un error. Cuidado con eso. Tenemos que trabajar esas cosas para poder ayudarnos mutuamente a crecer. Este no es un sermón para maltratarte, decir, mira, esto está mal, estás mal aquí. No. Quiero mostrar cosas que son reales, que a todos nos pasan. Pero asimismo, como el Señor, en su misericordia, en su amor, nos ha dado su palabra con su verdad, poder trabajar en ella para ir mejorando nuestro carácter delante de Dios. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Y terminemos diciendo, Cristo está en mi corazón, no otra cosa. ¿Qué te gustaría para la iglesia este año? Bueno, ustedes están viendo a mí lo que a mí como pastor me gustaría. Lo que Pablo enseña a la iglesia que le gustaría y de alguna manera lo que a Cristo le gustaría. Pero uno piensa, y en la práctica, si ya vamos más al terreno. Estamos en marzo, vamos a llegar a mitad de marzo. ¿Qué te gustaría para la iglesia? Y yo sé que lo más probable es que todos piensen, pucha, ojalá podamos congregarnos. Yo deseo eso de todo corazón. Ahora la pregunta es ¿para qué? Y tenemos que empezar a pensar, bueno, ojalá nos podamos congregar para estar con los hermanos, abrazarnos con los... No, abrazarnos no podemos, todavía. No podemos. Eh, Compartir con los hermanos. Entonces, pero cada vez que uno diga esta cosa, digo, bueno, no estoy compartiendo ahora. ¿Te das cuenta de lo que quiero ir o no? O sea, una restricción hace que yo no pueda crecer en Cristo. Y tenemos que empezar a evaluar bien esas cosas, hacernos bien las preguntas, humillarnos delante del Señor, si se quiere, para que aprendamos también a tomar la iglesia del Señor como lo que es, no como lo que no es. Mucha gente, no de acá, pero he visto en el tiempo, que piensa que la iglesia es como un club social o algo por el estilo. No lo es. Es el cuerpo de Cristo, donde todos los componentes de ese cuerpo van creciendo. Y aparece ya en Efesios capítulo 4, ¿no? Las coyunturas se van ayudando unas a otras en amor, según la verdad, para crecer, como dice Pablo aquí en Filipenses, firmes, ¿sí o no? Solamente quiero que estéis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. De eso se trata. Y tenemos que anhelar entonces esas cosas y orar al Señor que ojalá nos permita congregarnos para poder hacer también esto, viéndonos las caras. Eso, se echa mucho de menos. Ahora, ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto tiempo nos queda este año? No mucho, poco. El tiempo es escaso, el tiempo avanza rápido. No lo desaprovechemos.
Pablo está aprovechando que está en la cárcel. Increíble. Está aprovechando su estadía en la cárcel para esto. Él está aprovechando absolutamente todo al máximo. Hagamos nosotros lo mismo. Que Cristo esté en nuestro corazón siempre. ¿Por qué? Porque los días pasan rápido, porque hay días que son malos, porque queda poco tiempo, porque queremos servir al Señor ahora ya y honrarlo, glorificarlo de corazón. Debemos entonces vivir dignos de lo que Cristo nos habla, como decía ahí. ¿Vas a esperar llegar al cielo para honrarlo? ¿O lo vas a hacer acá? Dignos. Esa palabra dignos quiere decir vivir de tal forma que se muestre que lo que creemos tiene un valor supremo, que es Cristo. Vivir de tal forma que se muestre, que se evidencie que lo que creemos tiene un valor supremo, que nada hay mayor que eso. Eso es vivir dignos, como el Señor nos llamó dignos, según el Evangelio. ¿Va a haber sacrificios? Probablemente. ¿Va a haber cosas difíciles? Muchas. Aflicciones. ¿Vamos a tener que ayudarnos mucho? Absolutamente. Van a haber muchas cosas. ¿Vamos a tener que tomar decisiones difíciles? ¿Tener que dejar cosas que no convienen? Absolutamente, también. Dolorosas, quizá. Pero el Señor da mayor gracia. Y si realmente crees en el Señor, que vas a creer eso también. Si esperamos en Cristo solamente para esta vida, dice Pablo en los Corintios, somos los dignos de más conmiseración, somos los peores. No, nosotros no esperamos de Cristo cosas para ahora. Nosotros de Cristo, ¿qué esperamos? A Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Todo Él, no solo lo que Él da. No solo las bendiciones. Nosotros queremos al que bendice. Cristo, completo, en nuestras vidas. Eso estamos buscando. ¿Hay opciones? ¿Hay algo mejor? ¿Hay algo distinto de Cristo que puede darme eso? No, ¿cierto? Entonces, ¿por qué vamos a buscar en otro lado? ¿Qué quiere el Señor de ti? Que veas dónde está tu corazón. Es bueno hacer un diagnóstico. Bueno, ¿dónde estoy ahora? Quizás me falta mucho por avanzar eso, quizás me falta un poco. Y ayudémonos en esto. No desaproveche las ocasiones en que podamos aprender del Señor. Cursos, discipulados, lectura bíblica, lo que sea. Dice la palabra que lo que quiere el Señor de nosotros es hacer justicia, juicio. Que es más agradable eso que las ofrendas, dice por ejemplo en Proverbios. Misericordia quiero, no sacrificios. Conocimiento, más que holocaustos, en Oseas. Si en algo puedes gloriarte, es en conocerme y entenderme, dice el Señor. Esa es la meta para este año. Crecer en Cristo y terminar diciendo, para mí, Cristo. Nada más. Amén. Oramos. Dios, gracias por tu siervo Pablo que nos enseña esta verdad de su corazón en tu corazón. Gracias por poner en él esta instancia preciosa de saber que podemos hacer lo mismo. De realmente crecer, dejar las cosas que son temporales fuera. Anhelar a Cristo por sobre todas las cosas. Como dice tu palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque todo lo demás tú lo vas a dar. Que todo lo demás no sea nuestra preocupación, sino nuestro gozo. Nuestro gozo sabiendo que es Cristo. ¿A quién buscamos? ¿A quién anhelamos? Nuestra vida. Quien mueve nuestra vida, quien hace crecer nuestra vida, quien enseña nuestra vida, quien conforma nuestro corazón a Él, que es el que comenzó la buena obra en nosotros. A Él queremos y en Él queremos gozarnos, honrarlo, alabarlo siempre. No solos, todos juntos, porque somos su cuerpo. Rogamos estas cosas, Señor, las necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.